Bueno, yo creo que ya tenemos bastante gente, entonces vamos a empezar. Muchas gracias a los que iniciaron temprano. Eh, Les voy a pasar hoy tenemos un panel muy interesante. El tema es aumenta tu rentabilidad en épocas de COVID-19. Creo que es algo que todos necesitamos en estos momentos. Así que, Juan, te cedo la palabra para que introduzcas un poco a los speakers que tenemos y empecemos. Muchas gracias, Natalia. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto poder presentarles a Omar y Brian Pérez, que son socios de UHY. UHY Pérez y compañía es una firma de contadores públicos y auditores que opera en Guatemala desde 2003, brindando servicios de auditoría externa, consultoría administrativa, tributaria y legal. UHY Pérez y compañía es firma miembro de UHY, una red internacional y cohesiva de firmas miembros independientes que proveen servicios de auditoría, contabilidad, impuestos, asesoría y consultoría de negocios en todo el mundo. Además de eso, tengo el placer de poder decirles que yo ya trabajé con UHY en el pasado. Ellos nos hicieron a nosotros una estrategia financiera que nos permitió tener ahorros y optimizaciones, no solamente en nuestros procesos, pero también en nuestro P&L considerables. Ha sido una de las mejores inversiones de los últimos años que hemos hecho en la empresa de SMT, y por eso es un placer poder presentarles y los invito a mucha atención a este tema, en donde creo que van a sacar mucho valor del tema que van a exponer. Entonces, con eso dejo a Brian y Omar. Buenísimo. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bastante bien. Hoy le traemos un tema muy interesante, que es el aumento de la rentabilidad en época de COVID-19. Creo que es algo que nos vino a cambiar la vida a todas las personas y es lo que se habla hoy como una nueva realidad. Y vamos a hacer esta sesión bastante interactiva, ¿verdad? Traemos que nos conten vivo y para entender sus opiniones. Y quiero iniciar pues con esta primera pregunta. La primera pregunta que vamos a hacerles es el grado de certeza con el que creen que capitalizar las oportunidades que han identificado en esta crisis. Entonces, Natalia nos va a hacer el favor de pasarla a los participantes y posteriormente vamos a ver las respuestas. Vamos a dar algunos segundos más y ya vemos los resultados. Okay. Aquí tenemos entonces los resultados. La mayoría ha votado entre el 1 al 10, siendo 8 la mediana, muy cercano al 7, o sea que podríamos decir que por ahí está la media del grado de certeza con el que se cree que pueden capitalizar las oportunidades en esta crisis. Y yo pues, me uno a estas respuestas. Yo tal vez creo que en vez del 7 y el 8, deberíamos de estar entre el 9 y el 10. Esto se los ejemplifico con una simbología japonesa de lo que es la crisis. La crisis en japonés se deriva de dos kanas. El primero es de peligro y el segundo es de oportunidad. Así es como se conforma la palabra crisis. Y creo que los japoneses han entendido bastante en su escritura, digamos, a cómo que uno tiene que afrontar el tema de la crisis, ¿verdad? Por un lado tenemos lo peligroso, tanto de esta enfermedad como es el COVID-19, pero atrás de ello tenemos una ola que se viene con el tema de la economía, ¿verdad? Ahí muchos empresarios se han visto afectados con sus negocios, algunos no los han dejado operar. Digamos, aquí en Guatemala
creo que de los países de Centroamérica hemos sido de los mejores, que hemos tomado las medidas que menos nos han afectado, a pesar de que nos han afectado muchísimo, ¿verdad? Pero les puedo poner ejemplos a lo que es Honduras, Panamá. Honduras ahorita está cerrando una quincena donde las personas solo podían salir una vez a la semana. Panamá solo pueden salir 2 veces a la semana por 2 horas. ¿Verdad? Entonces yo creo que ahí son temas que afectan a la economía un poco más. Son las situaciones, es el peligro latente que ahí están los empresarios de ahora, cómo poder operar, pero también nos genera una oportunidad de poder ser creativos, de innovar en nuestro negocio, de ver cómo ahora podemos ser más eficientes, de utilizar la tecnología a nuestro favor para hacer los procesos más automatizados, tener mejores controles. Yo creo que ya aquí en Guatemala se implementó mucho el teletrabajo, hasta en los tipos call center y demás, o sea, temas o industrias que en un momento se podía creer imposible implementar lo que era el tema de teletrabajo, hoy ya está siendo una realidad. A los empresarios pues van a encontrar más fidelidad en los empleados, ¿verdad? Porque les da esa oportunidad de poder trabajar desde casa, de no tenerse que tragar el tráfico. Nosotros tenemos algunos empleados que nos decían que se tomaban 3 horas para llegar a la oficina, ¿verdad? Hoy se están creando esas nuevas oportunidades, esas nuevas metodologías que nos lleva a pensar de una manera disruptiva, ¿verdad? A pensar de una manera diferente, una manera de ahora qué podemos hacer con nuestro negocio. Si bien algunos están en alguna industria donde tuvieron que cerrar, digamos, yo tengo un amigo que está en la industria de eventos y hoy por hoy pues es de los más afectados porque está en cierre total, pero ¿qué le hizo ver esta crisis? Pues oportunidades de cómo podía innovar en nuevas líneas de negocio, ¿verdad? Ahora tiene para esto de las conferencias, ahora pone como mini sets, ¿verdad? Como que si fueran televisivos a las diferentes personas para que puedan tener las comunicaciones internacionales, comunicaciones a distancia. Entonces yo creo que esto, si bien nos ha generado bastantes problemas a la economía, yo creo que también abre las oportunidades. Hoy por hoy es un tema y se ha visto a lo largo de la historia que la gente que se ha vuelto bastante rica es la gente que ve unas áreas de peligro y las vuelve en esas oportunidades para poder mejorar cada vez. Entonces nosotros podemos ser de unas personas que nos lamentamos de nuestra situación y echarle la culpa al gobierno y a las situaciones actuales que estamos teniendo, o podemos tomar acción y ver de qué manera podemos aumentar nuestra rentabilidad. Nosotros somos expertos, asesores financieros, entonces nosotros podemos ayudarles a cada uno de ustedes con el tema de cómo disminuir el tema fiscal, ¿verdad? Cómo poder aprovechar. Ahorita se están dando muchas ventajas en temas bancarios y de diferentes tipos, digamos. Uno puede aprovechar para bajar su tasa de interés, cosa que era imposible en un banco, ¿verdad? En un banco generalmente lo que hacen es aumentar la tasa de interés. Hoy con esta crisis podemos aprovecharla para hacer una disminución. Entonces, es que nos tomemos, que seamos gente de acción, ¿verdad? Que tomemos esas oportunidades y las podemos cambiar. Nosotros, como les decíamos, nosotros ahorita hemos visto cómo podemos aprovechar, aumentarle la rentabilidad, porque no solo es un tema de aumentar las ventas, ¿verdad? Un negocio puede vender 10 millones de dólares y ganar un quetzal, lo cual dejaría una rentabilidad súper baja, a poder en un momento inclusive disminuir el tema de las ventas, pero aumentando siempre la rentabilidad. Yo creo que eso es lo importante a considerar en estos casos, que siempre va a haber 2 aristas, 2 formas de ver las situaciones y es como uno afronta estas oportunidades. Uno lo puede quedarse en mi modo, no puedo hacer nada y me vinieron a afectar mi negocio, o por el contrario, uno puede decir, esto lo voy a ver y qué más puedo ver a futuro para implementar nuevas líneas de negocio, cómo puedo hacer la reducción de costos, cómo puedo eficientar mis procesos y aumentar mi rentabilidad, ¿verdad? Yo creo que eso es una parte importante y dejo a Omar para que nos hable un poco ya en más específico de lo financiero, cómo es que nosotros les podemos apoyar. Hola, buenas noches a todos.
pues es un gusto estar aquí con ustedes. Sé que son un grupo que está enfocado en el tema de tecnología, pero queríamos dar esta charla con ustedes porque creemos que puede ser muy útil para todos, porque al final cada uno en su área, en su industria, lo que estamos intentando es pues ser rentables, aumentar nuestra productividad y que al final de cuentas pues podamos ser más eficientes con el uso de nuestros recursos. Y un tema muy importante es el tema financiero, es un tema que muchas veces descuidamos y mucho menos y mucho más en esta época de crisis donde nosotros estamos ahorita luchando, pensando, todos estamos parametrizados ahorita pensando cómo podemos generar más dinero en cuanto al tema de ingresos. Y el hecho de estar pensando cómo puedo generar más dinero en cuanto al tema de ingresos o qué gasto recorto o si renegocio el alquiler o si veo el tema de la tasa de interés, eso me puede llevar a descuidar ciertas cosas que puede ser un must en mi empresa que tal vez he tenido descuidado por muchos años y que en algún momento no he logrado capitalizar y que a muchas empresas, desde los más chiquitos hasta los más grandes, les llega a suceder. Entonces, nosotros teníamos una segunda pregunta con ustedes que quisiera que me pudieran contestar y si Nati, ¿me puedes hacer el favor ahí de pasar la segunda pregunta? Claro. La segunda pregunta que tenemos es, ¿cuánto dinero creen que pueden, ojo, ganar con los impuestos? ¿Verdad? Siendo uno el hecho de pensar que creen que no pueden ganar nada con los impuestos y siendo 10, pues algo donde ustedes consideren que sí pueden llegar a capitalizar el tema de impuestos a favor de ustedes. Entonces, vamos a dar un minuto para que puedan contestar esa pregunta y vamos a ver cómo los participantes de este seminario consideran que pueden ganar dinero con el tema de los impuestos. Vamos a dar unos 30 segundos más. Una pregunta relativamente sencilla, pero sé que un poco incierta. Todos pensamos en que los impuestos siempre nos van a perjudicar. Nati, no sé si tú llevas ahí, te sale el control de cuántos han votado para saber si ya podemos ver las respuestas. Sí, ahorita vamos a show the results. Van 25-29, yo creo que ya lo podemos compartir. Ok. Nice. Ok. Interesante. Algo bien disperso. Estoy viendo que la mayoría de gente pues está como en intermedio de que tal vez no sabe si se puede ganar o puede o no. La respuesta más votada fue el 4, que básicamente entendería que es un tema donde creen que no pueden capitalizar el tema de los impuestos, y un 8 donde creen que sí se puede capitalizar. Y miren, efectivamente, uno obviamente no va a ganar impuestos porque el Estado a uno no le va a pagar impuestos, pero una forma de ganar también es no pagar de más, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que muchas veces a nosotros nos sucede con el tema de los impuestos. Como no conocemos el tema de los impuestos a profundidad y entendemos que al final de cuentas no es la tarea de todo empresario conocer eso de una forma profunda, muchas veces optamos por el camino más fácil. Muchas veces optar por el camino más fácil, ¿qué significa? Me voy a meter a pagar el 7% sobre mis ingresos. ¿Por qué? Porque es lo que entiendo, ¿verdad? Yo simplemente sé que es muy fácil. Si yo voy a tener una empresa, estoy al 7% y simplemente no me complico la vida. Además, he oído que de esa manera SAT a mí no me va a molestar y voy a ser menos auditado. Y yo lo que menos quiero es un problema con SAT, así que me voy por el camino más sencillo, que es el 7%. Muchas veces eso toma un sentido, ¿verdad? A veces es financieramente incluso, a veces es un buen camino, pero muchas veces también a uno lo está perjudicando y uno está generando y trabajando prácticamente para el Estado, ¿verdad? Que al final nadie trabaja para eso. En tecnología, me imagino que muchos de ustedes puede ser que sus proyectos no sea solo para atender a Guatemala, sino que la tecnología tiene la gran versatilidad y la gran bondad de que si ustedes tienen un buen proyecto tecnológico en manos, lo más probable es que van a poder tener un proyecto tecnológico que van a poder esparcir por la región, que pueden salir a Latinoamérica, que pueden salir a Norteamérica, al mundo, ¿verdad? Hemos tenido clientes, de hecho, muy grandes a nivel de tecnología, que se expanden muy rápidamente en Centroamérica, que rápidamente están incursionando en República Dominicana,
al final de cuentas existe gente que también logra entrar en un nicho y se logra instalar inclusive en Estados Unidos. Teníamos un cliente muy bueno que vendía un software bancario y estaba en Perú, era muy bueno su mercado en Perú, en Ecuador. Al final la tecnología tiene eso que rompe fronteras y me permite a mí pues poderme expandir. Pero ¿qué es lo que sucede con el tema, al final de cuentas, con el tema de los impuestos? Que yo muchas veces, por no complicarme, por no conocer ese enemigo que está ahí atrás, que yo no sé, él seguro me va a querer meter preso o va a querer ajustarme y que yo pague muchas multas y demás, pues obviamente a veces simplemente intento irme como siendo muy conservador, y el ser muy conservador muchas veces lo que sucede es que también estoy renunciando a derechos. Muchas veces a mí yo tengo derechos que puedo ejercer, derechos que yo puedo reclamar, pero que no me atrevo a solicitarlo porque si yo me entro a solicitar eso, puede llegar a ser que a mí me quieran ajustar. Y he oído además que si hago eso me va a salir más cara el caldo que la gallina, entonces mejor no me meto a solicitar los impuestos de vuelta, ¿verdad? Porque digamos en tecnología que se vuelve un exportador de servicios puede recuperar todo el crédito fiscal que paga acá, que no lo va a recuperar cuando esté exportando, porque eso no conlleva IVA, por ejemplo. Pero yo no me atrevo, ¿verdad? Yo no me atrevo, he oído, hace unos años vi gente que se fue presa por eso, y entonces yo creo que todo ese sistema está tan podrido y el sistema es tan malo y me puede atacar que yo prefiero guardarme y simplemente mejor me aparto y me voy a la parte más segura. Pero el irse a la parte más segura, primero a veces es una falsa seguridad, porque no necesariamente porque yo crea estar ahí, porque yo crea estar pagando muchos impuestos, necesariamente me está protegiendo. Ese es uno. Y dos, muchas veces no es una inseguridad, sino que lo que me está llevando ahí es el desconocimiento de no saber cómo puedo reclamar mis derechos y cómo puedo diseñar una estrategia tributaria que me ayude a poder realmente eficientar el pago de los impuestos. Y no es incumplir con la ley, ¿verdad? Yo no necesito incumplir con la ley, yo no necesito tomar un área gris, un área sombría, para que al final de cuentas pueda pagar lo mínimo que la ley me está pidiendo. Y al final, a nivel legal, uno tiene que hacer eso, uno tiene que cumplir con lo mínimo que la ley está pidiendo, ¿verdad? Si yo quiero donarle dinero al Estado, pues le puedo ir y donar dinero al Estado, ¿verdad? No necesito que me obliguen para eso. Pero cuando yo estoy hablando del tema de impuestos, lo que mucha gente a veces no está visualizando es el costo que ellos tienen que tener. Ahorita antes de la conferencia con ustedes, estaba sentado en mi oficina con un cliente que va a hacer un centro comercial. Es un proyecto muy grande, es de varios millones de dólares. Y me dice, mira, es que yo estoy con mi empresa al 7% y voy a hacer la remodelación, pero yo esto se lo tengo que cobrar al desarrollador y el constructor me va a cobrar a mí el 90 y pico por ciento del proyecto. Y estaban al 7%. O sea, básicamente lo que me estaba diciendo es, mira, a mí mis costos van a ser 93%, yo voy a cobrar 100, ¿verdad? Y yo me voy a quedar con un margen de utilidad del 7%. Pero lo que no estaba pensando en lo que me estaba hablando y no lo habían visualizado es que ellos estaban bajo el régimen del 7% del impuesto sobre la renta. Quiere decir que ellos iban a ganar 0, ¿verdad? Porque ellos iban a ganar 7 y esos 7 se los iban a trasladar a las arcas del Estado, ¿verdad? Y si no lo trasladaban, pues obviamente ahí sí se iban a meter a problemas. Entonces muchas veces sucede eso, muchas veces sucede con el tema de tecnología, el tema de que yo quiero exportar mis servicios, yo voy a vender un proyecto en Honduras, el que me lo va a desarrollar está en India, estoy usando una fuerza de marketing en Estados Unidos y no sé ni cómo eso paga o no paga impuestos en Guatemala y resulta que termina emitiendo una factura aquí en Guate. Y lo que comienzo a hacer es comenzarme a amarrar y comenzar a crear una documentación que no es que yo esté haciendo algo malo, pero que en algún momento puede detonar el hecho de que crean que estoy haciendo algo malo y que me pueda conllevar a tener problemas. Entonces, es muy importante, y sobre todo ahora con lo creciente que está la industria de tecnología, que todos ustedes estén de la mano, muy acompañados de un asesor fiscal, de un asesor financiero que les ayude a realmente poder eficientar al máximo sus recursos, porque también tiene obviamente la característica colateral que tiene el hecho de que la tecnología rompa fronteras, es que también a la tecnología al romper fronteras mi competencia se vuelve una competencia global,
ustedes como personas tecnológicas no tienen una competencia solo en Guatemala, tienen una competencia global, porque yo aquí ahorita, si yo quiero, puedo contratar una empresa en Estados Unidos que me haga mi página web. Eso hace 10 años, 15 años, no era tan popular, ¿verdad? Pero yo ahora puedo venir y me puedo meter a GoDaddy, en GoDaddy compro WordPress y por una tarifa de $40 hago mi página web, ¿verdad? Antes había un tema de que solo el programador podía hacer una página web. Entonces, existen muchos temas que empieza a existir esa competencia, comienza a existir muchos temas a nivel de tecnología, donde también la gente comienza a meterse a ciertas contingencias por no conocer. Por ejemplo, cómo opero las facturas que me dan Google, cómo opero las facturas que me da Facebook, porque yo me publicito por ahí, me lo debita en mi tarjeta de crédito, me manda una hoja electrónica que le llaman invoice, me hacen los cobros diarios, semanales, etcétera, pero ¿y eso cómo lo deduzco de los impuestos? ¿Y eso cómo lo puedo aprovechar? ¿Lo aprovecho o no lo aprovecho? ¿Qué hago con ello? ¿Verdad? Y entonces muchas veces empiezan en personas que por el desconocimiento de todo este sistema tributario que al final a veces le termina atacando a uno, empieza a ver el problema de que comienzan a registrar sus gastos como deducibles porque efectivamente en su cabeza está el hecho de decir, esto lo puedo aprovechar. ¿Y por qué lo puedo aprovechar? Porque yo lo estoy gastando, es real, esto me está sirviendo para poder salir a vender mis servicios. Pero lo que sucede es que no saben y no conocen la forma en que se tiene que hacer, la forma ordenada que se puede aprovechar o no se puede aprovechar, o en algún momento mis márgenes son pequeños porque estoy agresivo, estoy compitiendo, pero además, como les digo, estoy pagando los impuestos de una forma inadecuada, que lo que hace es que me está saliendo muy caro y además todos esos gastos del exterior vienen al tema de que resulta que no los podía aprovechar y para poderlos aprovechar tenía que pagar más impuestos. Y eso estoy consciente que empieza a aturdir a todas las personas y empieza a crearles una sensación de impotencia, donde ellos están emocionados con su proyecto, con crecer, con vender, y cuando sienten ya están encerrados ahora en el tema de que están viendo más temas administrativos y más temas de cómo sortean ahí a todas las autoridades que el hecho de estar preocupados por cómo crecer su negocio. Y ahí es donde es bien importante que ustedes puedan encontrar ese guía, ¿verdad? Ese asesor que los va a acompañar, que les pueda explicar, que les dar esas ideas, que ustedes van a ir entendiendo mejor el tema. No solo el sistema, mucho de cada vez nosotros estamos más, nosotros somos la firma en toda América, somos de las poquitas, si no es que de la única operación que tiene realmente oficinas propias en toda Centroamérica, y realmente cada vez más los clientes están regionalizando mucho más y ya no quieren solo que les expliquen cómo funciona Guatemala, porque hicieron un proyecto para un centro comercial en Guatemala, pero resulta que el desarrollador también tiene centros comerciales en Nicaragua, El Salvador, Honduras, y les están pidiendo que desarrollen el proyecto allá, pero quieren que les facture allá, y empieza eso a jugar en la cabeza y ya no saben qué hacer, no saben cómo operar, abren la compañía, facturan, pero resulta que no le dieron seguimiento al contador en Honduras, y el contador en Honduras nunca presentó las declaraciones, y entonces ahora todo es que vivía una emoción por poder operar y comerse el mundo, comienza a volverse una pesadilla y comienza a robarle las paz en la noche, porque comienza a tribularlos con el tema de cómo se maneja el tema de los impuestos. Entonces, lo que yo les hacer pintar es, los que no han vivido esto, estoy seguro que si no lo han vivido es porque tal vez están empezando y emprendiendo su proyecto, pero quienes hayan tenido ya alguna trayectoria de años con sus compañías, sé que en algún momento han sentido esto de parte de las autoridades y ese estrés cuando llega una notificación o que me quieren auditar. Y si nunca lo han sentido porque llevan años siendo empresarios y nunca los han auditado, que Dios los siga bendiciendo, créanme que tienen una gran bendición y que ojalá la paz les dure mucho. Pero al final de cuentas hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Hay que estar bien preparados, hay que estar acompañados para que en algún momento ustedes puedan concentrarse en crecer el negocio. Y ahora que les quiero comentar esto, porque aquí viene el otro tema. Muchos contestaron ahorita el hecho de, bueno, yo creo que sí puedo optimizar mi flujo con el tema de pago de impuestos. Pero les tengo una tercera pregunta, por si lo puedes proyectar, Nati, por favor. Listo. Entonces, ¿a cuántos problemas creen que se meten si ahorran impuestos y la gravedad de estos problemas? Nuevamente, uno siendo, no me meto a problemas por ahorrar impuestos, ¿y cuántos creen que realmente si yo me meto a ahorrar impuestos, lo que va a suceder es que voy a levantar una banderita en el sistema de SAT y que le va a decir al auditor, anda a auditarlo porque no me hace clic que antes pagaba 200 y ahorita pasó a pagar 50?
Entonces, si pueden contestar la pregunta, por favor. Unos 10 segundos más y ya lo cerramos. ¿Ok? Un 30% opina que no se... bueno. Un 40% más o menos opina que sí se mete a buenos clavos. 5 pensaría que... 20% piensa que tal vez sí, tal vez no. ¿Verdad? Y el resto piensa que no se puede, que no se metería a problemas. ¿Verdad? Me gusta este grupo. Realmente no son para nada asustados. ¿Verdad? Hay gente que es bien, se pone con los pelos de punta cuando habla de estos temas. Pero sí, efectivamente, el hecho de yo ahorrar impuestos no me tiene por qué generar problemas. Y al final nosotros lo que queremos hacer es parte de nuestros clientes siempre como que si fuéramos un miembro más del A-Team, ¿verdad? Para decir, como decía Hannibal Smith, ¿verdad? Que no se recuerdan la película que salió hace algunos años, una frase que me encantaba que decía, dame 30 minutos y soy bueno, dame 1 hora, soy extraordinario, pero dame 6 meses y me vuelvo invencible, ¿verdad? Y al final de cuentas es esto lo mismo que nosotros queremos hacer con el tema de los impuestos y es mucho lo que se logra materializar cuando la gente lo planifica. O sea, es la misma idea de Hannibal Smith, ¿verdad? Nos ponemos a quemar materia gris y se pueden generar ahorros considerables en impuestos. Muchos de los temas que ustedes tienen que visualizar en sus empresas y que en algún momento tienen, como les digo, estar acompañados de sus asesores para ver si están pagando, viene de los temas más sencillos como saber si están en el régimen más conveniente para ustedes de impuestos. Hay un montón de regímenes, ¿verdad? Lamentablemente no son solo es uno o dos, porque hay variantes, ¿verdad? Hay muchas variantes y no los quiero aburrir con hablar de temas técnicos, pero hay muchas cosas que me pueden perjudicar. Un ejemplo sencillo, por darles uno es, tenemos un grupo muy grande ahorita que le estamos haciendo una estrategia, están vendiendo ellos, venden más o menos 2,000 millones de quetzales al año. Y por ejemplo, ellos están en un régimen en una de sus empresas principales, porque tienen como 40, donde ellos están bajo un régimen que se llama renta estimada. ¿Qué significa renta estimada? Lo que significa renta estimada es que yo trimestralmente voy a asumir, porque así dice la ley, que yo gané el 8% de mis ventas. Y sobre el 8% de mis ventas, yo voy a pagar mis impuestos. ¿Cuál es el problema? Lo descuidaron de no sé hace cuántos años, ¿verdad? Y no se dieron cuenta que su margen de utilidad es como del 3-2%. ¿Se imaginan? Ellos están pagando impuestos sobre el 8%, cuando en la realidad ellos solo ganan 2%. Y eso lo que está causando es que todos los años pagan una cantidad millonaria de impuestos al fisco, ¿verdad? Como un pago en exceso. Hay gente que es exportadora, por ejemplo, y es otro tip que les puedo dar, cuando son exportadores hay que recuperar el crédito fiscal. Pero lo que sucede muchas veces es que yo no recupero el crédito fiscal porque primero no conozco el procedimiento o segundo me han infectado con el miedo de que no lo debería de pedir porque si lo pido, ¿verdad? Me van a atacar. Eso es mentira. Un buen asesor, alguien que les pueda ayudar y que los acompañe en el camino, al final los puede guiar para que ustedes puedan recuperar su dinero, que ojo, además es su dinero, ¿verdad? Y también les digo que, por ejemplo, parte de lo que hacemos es acompañar a los clientes para que en vez de que lo recuperen en 3, 4 años, como suelen recuperarlo, ¿verdad? Que lo podamos recuperar en un plazo mucho más corto, que nuestro promedio, por ejemplo, es de 13, 14 meses para recuperar esa plata, ¿verdad? Un tema súper importante para todos los que tengan una operación fuera de Guatemala. Cometen el error también de que están reportando todo lo que hacen fuera de Guatemala en Guatemala. No les estoy diciendo que vayan impuestos, porque nunca nosotros hacemos una recomendación de que incumplan con una ley. Pero Guatemala tiene, por ejemplo, una renta que se llama renta de fuente territorial. ¿Qué significa una renta de fuente territorial? Que yo estoy obligado por ley a pagar solo por lo que yo genero en Guatemala. Al gobierno no le interesa y no le tiene por qué interesar y no me puede en ningún momento perjudicar si yo estoy vendiendo servicios en Estados Unidos, ¿verdad?
tiene muchos temas técnicos nuevamente y muchos detalles que hay que conocer. No es un tema que simplemente lo tienen que tomar hacia la ligera, pero si yo efectivamente no lo estoy... Es diferente un call center que estoy prestando el servicio en Guatemala a un cliente en Estados Unidos, a por ejemplo un servicio que efectivamente yo voy a desarrollar fuera del país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente no sabe manejar esto. ¿Por qué? Porque yo vivo en Guatemala. Y si yo vivo en Guatemala, entonces lo que sucede es que yo quiero el dinero en Guatemala. Entonces, lo más lógico para mí es que lo que me están pagando lo traigo directo a Guatemala, posiblemente generando una factura de Guatemala. Pero como yo estoy prestando el servicio fuera del país, muchos a veces tienden a decir, sí, pero yo no estoy obligado a pagar impuestos por eso, entonces no lo reporto. Y lo que no se están dando cuenta es que están generando una contingencia muy grande, que en algún momento les puede llegar a explotar y les puede costar muy caro, y que no es en sí que estuvieran equivocados en que no tuvieran esa virtud, digamos, de no tener que pagar el impuesto en Guatemala, pero simplemente habría que crecer a una estructura también organizacional, digamos, o tributaria, ¿verdad? También de forma internacional que me permita a mí, entonces, que los ingresos que yo genero en el extranjero y que por ley yo no tengo que pagar en Guatemala, pues yo los meto en esa estructura tributaria internacional para poderlo después traer para Guatemala, por ejemplo, libre de impuestos y legal, ¿verdad? Porque no es que lo traigo libre de impuestos y voy a dormir con un ojo abierto porque no sé cuándo me van a tocar la puerta, ¿verdad? Eso no debería por qué suceder, porque todo lo se estaría haciendo desde el marco legal. Entonces, esos temas los tienen que ver, como les digo, desde si lo estoy haciendo con las reglas locales correctas, si estoy reclamando todos mis derechos, si estoy aprovechando las virtudes de una legislación internacional, si cuando estoy contemplando operaciones internacionales, también me estoy adaptando a las regulaciones internacionales que existen, porque lamentablemente, les cuento, tenemos reglas locales y tenemos reglas internacionales, y tenemos que adaptarnos a las dos. Entonces, muchas veces esto no lo conozco porque yo tenía un emprendimiento, tenía una empresa con la cual yo le prestaba servicios acá al sistema de restaurantes, a la industria de restaurantes, pero ¿qué sucede? Yo le presto el servicio a la industria de restaurantes, pero ahora empiezo a crecer, me voy a otro país y yo no tenía idea de que tenía que cumplir con otra regulación porque nunca estaba ahí, ¿verdad? Entonces, eso muchas veces también me conlleva, y muchas veces también lo que sé es que yo no sé estadísticas, mis impuestos, no me va a dar cuando de repente mi parte contable empieza, estrategia fiscal empieza a descuidar la parte de optimizar el pago de impuestos y empieza a perjudicar. Nosotros se lo decimos a todos los clientes. Las estrategias tributarias que se arman bajo un ambiente específico, ¿verdad? Pero si ese ambiente cambia, las estrategias tienen que mutar también. Y mucha gente lo que hace es que cree que son como recetas de cocina, que creen que si me sirvió para esto, me sirve también cuando sea 10 veces más grande. Y muchas veces me puede jugar en contra de ese tipo de cosas porque bajo la rentabilidad que tenía, bajo el nivel de ingresos que tenía, bajo la modalidad, la presencia local, internacional que tenía, me funcionaba esto. Pero al yo migrar, yo mutar y yo comenzar a entrar en otro desarrollo, no funciona de la misma manera. Entonces, muchos de estos temas llegan a suceder. Nos pasó con un cliente que, por ejemplo, él le vendía servicios fuera del país a una entidad costarricense y entonces obviamente esos ingresos que vendía eran ingresos que se les consideran y técnicamente se les conoce como no afecto. Pero resulta que se le empezó a alquilarle aquí en Guatemala. Esta entidad le facturó como un tema no afecto. ¿Por qué? Porque en su mente era, pero si todo lo que yo le facturo a este cliente es no afecto porque se lo presto en Costa Rica. Sí, pero la renta de un inmueble en Guatemala no es algo que pueda sacar del país, es algo que tiene que estar a nivel local. Entonces, eso es sumamente importante porque todo esto, sé que todo el manejar y el lidiar con el sistema es un tema sumamente complejo que muchas veces aturde, me confunde, me da dolor de cabeza solo de pensarlo. Y ahí es donde ustedes necesitan un buen guía que los ayude a poderles explicar, a poderlos llevar de la mano y donde ustedes se sientan además felices, porque no solo ahora les está quedando más dinero en la bolsa, sino que además pueden estar tranquilos y seguros que están todavía más protegidos y más blindados que antes, cuando posiblemente hasta pagaban más impuestos, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta, es un tema bien importante. Es uno de los temas que la gente tal vez a veces deja de último, ¿verdad? Y se considera que solo las grandes industrias, solo las grandes empresas
van a requerir una estrategia fiscal. De hecho, por ejemplo, hay de muy buen tamaño y entidades de muy buen tamaño, pero que se consideran a veces muy chiquitos para ese tipo de cosas. Creen que no, una estrategia fiscal está bien para esa gran fábrica que tiene 3,000 empleados, pero yo tengo 5, ¿por qué voy a necesitar una estrategia fiscal? ¿Verdad? Yo creo que acá tal vez Juanse también les puede dar un poco su testimonio del hecho de cómo lo sintieron ellos en su momento cuando les ofreció, porque siempre choca, cuando yo estoy emprendiendo, cuando yo tengo un negocio pequeño, lo primero que siento es, ¿y por qué una estrategia fiscal? O sea, yo no estoy como para eso, yo estoy pensando en crecer, yo estoy pensando en duplicar mi planilla, yo estoy pensando en crecer ese 40% que me puse de ventas hoy y que hoy el COVID me lo está impidiendo. Entonces, a veces dejamos esto como creemos que solo funciona para los grandotes, y esto en sí funciona para los grandotes y para los más chiquitos que pueden haber. O sea, funciona para la panadería local que atiende la misma propietaria y sirve igual para las grandes corporaciones de 30,000 empleados. ¿Y por qué funciona para grandes y chiquitos? Por una razón sencilla. Porque las leyes funcionan para grandes y chiquitos. ¿Verdad? Las leyes son universales para todos y no hacen una exclusión a quién le aplica y a quién no le aplica. En algunos casos, y gracias a Dios, pues no estamos alejados un poco de eso, pero muchas veces eso es al revés, ¿verdad? Pues sí, es progresivo. Entre más gano, más me quieren clavar con más pago de impuestos. Pero independientemente de eso, la ley le aplica a todos los ciudadanos. Entonces, no importa si ustedes tienen la tienda de la esquina, si ustedes empezaron con su emprendimiento de que ahora están vendiendo mascarillas aprovechando la coyuntura, o si ustedes tienen una empresa de 500 personas. Quien sea, le va a servir y le va a ser muy útil una estrategia fiscal. Quien sea, la puede optimizar, ¿verdad? Nosotros tenemos una historia que en 17 años de existir y de prestar este servicio de estrategia tributaria, habremos tenido tal vez 6 casos tope que no hemos podido ahorrarles impuestos, y la única razón por la que no hemos podido ahorrarles impuestos es porque no pagan impuestos, ¿verdad? Nos dio mucha gracia una vez que nos llamó una red de gasolineras y nos pide que les hagamos una estrategia fiscal. Estaban muy interesados en bajar la carga de impuestos, y cuando empezamos a examinar sus estados financieros, declaraciones, todo, no pagan impuestos. Lo primero que le digo al dueño es, ¿y qué quieres que te ahorres si no pagas? ¿Verdad? Pero tenían ellos en su idea de que pagaban un montón de impuestos y que podían en algún momento ahorrar. En la realidad estaban reportando siempre pérdidas y eso les llevaba a no pagar impuestos. Entonces, al final de cuentas, es tema de lo que se puede hacer, pero les digo, contaditos con los dedos de la mano los casos que no hemos podido resolver, y siempre tienen un factor en común, ¿verdad? Son empresas que a veces quieren esto para optimizar, pero en la realidad no pagan impuestos. Obviamente no se puede ahorrar al quien no paga, ¿verdad? Pero si son mortales como todos nosotros, ¿verdad? Todos pagamos impuestos, en casi todas las situaciones se puede optimizar, y no importa si es poco o mucho, ¿verdad? O sea, si yo les digo a ustedes si quieren 1,000 quetzales más o no, yo creo que todos me los aceptan, ¿verdad? Y si les digo si quieren 10,000, pues más felices. Y si les digo 100,000, pues aún más felices. Pero nadie va a rechazar el hecho de poder ganar más, ¿verdad? Y entonces, al final, es eso lo que se busca. Y un último paradigma que nos gusta romper: la gente considera que el hecho de tener una estrategia fiscal es igual a una complejidad en cuanto a mis registros, a mi sistema, a lo que tengo que llevar y que me va a doler la cabeza, y no es así, ¿verdad? Muchas veces nosotros intentamos que las estrategias fiscales, y ustedes lo pueden lograr, ¿verdad? Con sus asesores, lo que necesitan es que sean competentes, obviamente, ¿verdad? Es que pueden tener aún una metodología más sencilla, una estructura más sencilla, más directa, más simple, pero que aún así les ayude a mejorar su eficiencia fiscal, ¿verdad? Complejo no significa más barato, ni más barato significa simple, ¿verdad? Es simplemente que se tiene que analizar la situación, pero sí se puede lograr. Y creo que en esta época del COVID es sumamente importante poner a pensar, a hacer estrategia, a poder diseñar y enfocarse en todas las áreas. Si bien, y obviamente siempre el corazón van a ser las ventas, ¿verdad? Y ustedes tienen que enfocar cómo pueden hacer las ventas, ¿verdad? También se tienen que enfocar en la parte tributaria. Y con esto los dejo, y eso no les estoy contando ninguna interioridad porque no me contrataron para eso, sino que es algo que simplemente como usuario me doy cuenta. Cualquiera que haya hecho un pedido en Uber Eats o en Globo, dése cuenta de dónde les viene el cobro. Y se van a dar cuenta que Globo viene de Barcelona y Uber Eats, no tengo idea si es Estados Unidos o cobran en Nueva Zelanda, porque es NZ la terminología. Pero no les cobran en Guatemala. ¿Por qué?
precisamente por un tema tributario, porque acá tenemos una ley de tarjetas de crédito que hace que a mí me tengan que retener impuestos por cada transacción que yo paso en el POS, no importa si es mía o no es mía, porque Uber Eats les pasa a ustedes o Globo les pasa a ustedes una transacción con la tarjeta de crédito que no es de ustedes, el dinero es del restaurante, ¿verdad? Y entonces, pero a ellos les obligan a retener una tasa de impuestos que después no pueden recuperar, porque además les dicen que como no era de ellos, no lo pueden aprovechar. Y ahí es donde se dan cuenta implicaciones en plataformas tecnológicas que ahorita están en mucho auge porque están ayudando a muchos negocios a sobrevivir, ¿verdad? Cómo la parte tributaria formó una parte elemental y fundamental para poder operar. Si ellos no hacen eso de sacar los cobros de las tarjetas de crédito, que ojo, Globo no lo hacía así al inicio, ¿verdad? Si ellos no logran sacar las tarjetas de crédito, los cobros de tarjeta de crédito fuera de la jurisdicción de Guatemala, ellos tendrían el gran problema de estar perdiendo más plata que la que cobraban por las entregas. Y es por eso que la parte tributaria genera digamos, una logística de cobro que impacta a todos y que ustedes han visto que por eso es que Globo y Uber Eats todos les cobran en dólares, no les cobran en quetzales, porque les cobran en una jurisdicción internacional. Y por último, ¿verdad? Esto es un tema que Brian es su especialidad, el tema de precios de transferencia. Los que tengan iPhone, no sé si les gusta el iPhone o no les gusta el iPhone, ¿verdad? He visto que los tecnológicos a veces les gusta más Android, pero los que tengan iPhone, dense cuenta que en la parte de atrás de iPhone dicen Design in California, Ensemble in China. Eso es por un tema tributario también. Apple hace unos años tuvo un problema de $2 billones que les querían cobrar por una materia que se llama precios de transferencia, que también lo hacemos en la oficina y es necesario para todas las empresas internacionales, porque decían que estaban tributando en países de baja imposición fiscal, ¿verdad? Y entonces ellos tuvieron que comenzar a poner en todos sus dispositivos para que ellos pudieran a nivel fiscal tener una mejor digamos, un mejor ratio, ¿verdad? En el pago de impuestos comenzaron a hacer el hecho de decir, bueno, yo lo que puedo generar en Estados Unidos y por lo que debo pagar impuestos es por el diseño, ¿verdad? Porque el ensamblaje yo no lo hago acá, lo hacen allá. Entonces lograban comenzar a separar el hecho de qué puedo tributar en qué país acorde a eso. Entonces, eso lo estoy tomando un tema de una empresa muy grande que obviamente tal vez no va a ser el caso de unos acá, pero les quiero decir hasta dónde llega la ramificación fiscal en empresas de tecnología, porque al final a todos nos impacta. Veo que hay preguntas aquí que dice Juanse que están interesantes. Yo finalizo con eso. Abiertos ahorita al periodo de preguntas, que con mucho gusto todas las que podamos resolver, se las resolvemos. Muchas gracias, Omar. Y sí, como mencionabas, yo tengo un testimonio importante en trabajar con ustedes y por eso los recomiendo. Creo que ahorita en términos de recomendación hay que ser abiertos. Si nosotros encontramos un ahorro de más de $20,000 anuales por los próximos siguientes 3 años. Y ahorita en este mundo competitivo, todas las partes de una empresa tienen que ser competitivas y esto nos impacta en nuestros precios y nuestra capacidad de dar soluciones a nuestros clientes. Entonces, definitivamente recomendadísimos. Entonces, si quieren, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta la vamos a contestar ahorita en vivo. Por favor, si Omar nos puede dar recomendaciones para optimizar el pago de impuestos por servicios en la nube en Estados Unidos. Actualmente le pago a un intermediario que nacionaliza el servicio y me da factura, pero este incrementa el costo con los impuestos y servicios administrativos. Me gustaría pagar directo al proveedor de servicios en la nube. ¿Qué debería de hacer? Esa pregunta va para Omar. Sí. Bueno, básicamente, si estás teniendo un servicio en la nube, parte de lo que hay que estudiar primero contigo es en qué régimen de impuesto estás. Porque, por ejemplo, si estás en el régimen de impuestos del 7% sobre los ingresos, tus gastos en primer lugar ni te sirven, ¿verdad? Entonces, lo que estés pagando, ahorita estás pagando de más porque estás pagando un impuesto sobre un gasto que de todos modos no te es útil para nada. Si estuvieras en el régimen del 25% que uno tributa sobre las utilidades que uno genera, sí te sirven todos los gastos, ¿verdad? Y si puedes pagarle el servicio directamente al proveedor de la nube. De hecho, lo único que tienes que hacer es pagar una retención acá, que ojo, te puede salir mucho más barata de lo que estás pagando, porque por barato te han de estar cobrando el 19% por esa nacionalización del servicio, porque me imagino que lo más barato que te pueden cobrar sería el 7% de ISR más el 12% de IVA. Y la tasa por pagar un servicio en el extranjero es del 15%. Entonces, de entradita, solo con el hecho de que lo empieces a documentar de la forma correcta, como la ley lo dice, te puede generar un ahorro, ¿verdad? Pero habría que ver tu caso particular, porque en algún momento podrías estar pagando un servicio, digamos, o querer pagar un impuesto sobre un gasto para hacerlo deducible, que de todos modos ni te sirve la deducibilidad.
¿verdad? Entonces, pero esos son los dos escenarios, ¿verdad? Yo creo que te sale mucho más barato definitivamente el hecho de pagarlo directamente al proveedor, porque además asumiría yo que quien te está nacionalizando el servicio no te está cobrando solo los impuestos, ¿verdad? Perfecto. Excelente. Ahora pasamos con la siguiente pregunta de Swingley Guevara. Esta pregunta va hacia Brian. ¿Cómo nos afectan los precios de transferencia en la optimización fiscal? Yo creo que es importante aquí considerar el panorama completo, ¿verdad? Es parte importante de asesorarse correctamente, porque si ustedes contratan a un mal asesor y solo les vela por un determinado impuesto, imaginemos el ISR, les puede dejar en una problemática en cuanto al respecto de los precios de transferencia, porque al final precio de transferencia hay que realizar una banda en la cual uno puede mover las utilidades o ciertos servicios entre un país y otro. Y si no se tiene en cuenta esto, sino que simplemente se optimiza el pago de los impuestos y no se ve en conjunto con precio de transferencia, les puede crear la problemática de meterles multas y hacerles pagar más impuestos, más allá del ahorro que en un momento les podrían estar llegando a generar. Entonces sí es muy importante, inclusive nosotros se los decimos a las compañías que son dos fases lo que tienen que hacer cuando tienen los negocios internacionales, que no solo son en Guatemala. El tema es amarrar precio de transferencia con la estrategia fiscal, porque si alguien no es experto en precio de transferencia y solo hace recomendaciones en tema de la legislación local, les puede crear un conflicto a nivel mismo de la administración tributaria, a nivel internacional en la otra legislación donde tienen muy, muy fuertes. Entonces es súper importante que vayan de la mano estos dos temas. Excelente, muchísimas gracias. Siguiente pregunta viene de Rodrigo. ¿Es legal y recomendable tener dos empresas, una al 25% de utilidades y otra al 7% de ventas? Así poder enviar más gasto a la de 25%. Miren, es algo que puede llegar a ser recomendable, pero como les decimos, no es un tema de receta de cocina donde les puedo decir háganlo, ¿verdad? Hace unos años, en la época del superintendente Fopa, se fueron cualquier cantidad de denuncias penales por este tipo de operaciones. Y básicamente no es que sea malo ni que sea bueno, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces la gente opera esto como una empresa de cartón y de solo papel, ¿verdad? Y no le crea algo que a SAT le encanta mencionar, que se llama sustancia fiscal. Y la sustancia económica, perdón. Y la sustancia económica es realmente, ustedes pueden tener la empresa del 25 y del 7 y definitivamente bien manejado puede generar una eficiencia fiscal, pero además de generar esa eficiencia fiscal, yo tengo que asegurarme que la empresa del 7% realmente tenga una sustancia económica. Yo doy este ejemplo muy sencillo. Si voy a tener una tienda que vende sándwiches, pues alguien tiene que preparar el sándwich, ¿verdad? Pero había muchos casos antes donde la tienda vendía sándwich y no tenía ni quién preparar el sándwich, ni nadie de cocina, ni subcontrataba personal, ni tenía cajeros, ni tenía nada. Entonces, realmente, ¿qué estaba vendiendo? ¿Verdad? Entonces, nuevamente, es algo que sí puede funcionar, es algo muy utilizado en las estrategias fiscales, pero hay que saberlo hacer muy bien, porque mal manejado y en algún momento que se pueda ver como que yo simplemente me lo inventé para poder evadir impuestos, puede llegar a ser hasta un tema penal. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente. Buen día, Omar. Después de escuchar tus ejemplos de Apple y Uber, ¿cuál es tu criterio o postura en relación a la elusión fiscal? Saludos. Miren, nosotros ya dejamos de utilizar ese tema de elusión fiscal, ¿verdad? Un tema técnico que la verdad es que la gente lo usa más académicamente y todo, y además SAT empezó con el tema de que ilusión era lo mismo que evasión y todo, y podríamos estar bastante tiempo hablando de ese tema. Yo les diría que evitemos el tema de ilusión y evasión y demás, ¿verdad? Simplemente yo puedo utilizar lo que la ley me dice para pagar menos impuestos, ¿verdad? Yo puedo pagar muchos impuestos con la misma ley y puedo pagar poquitos impuestos con la misma ley, ¿verdad? ¿Qué les recomiendo? Paguen poquitos impuestos con la misma ley, ¿verdad? Eso es todo. Y a eso es lo que generalmente académicamente se le dice como elusión fiscal, ¿verdad? Pero a veces uno se pone a hablar de ilusión fiscal y lo único que hace con el auditor es decir, no, ustedes están haciendo técnicas para evadir impuestos, ¿verdad? Entonces, nos quitamos esa palabra del vocabulario ya hace algunos años de la oficina, ¿verdad? Y simplemente lo que le decimos a los clientes es, pueden pagar menos impuestos, ¿verdad? Entonces, lo mismo, Manolo, ¿verdad? Lo que te digo es, puedes pagar menos impuestos. Hay áreas muy claras en la ley que uno puede aprovechar y que evita, si hay riesgos de criterio o no, que te pueden ayudar a pagar menos impuestos. Perfecto, gracias.
gracias. ¿Es factible pagar dividendos como gasto y deducir eso? Principalmente ver si es legal. Gracias. Sí, es ilegal, ¿verdad? Es ilegal darle esa figura. Se le puede dar una figura legal, ¿verdad? Pero no es así. Si yo pongo un pago de dividendos, eso no se puede, porque el pago de dividendos no puede ser un gasto, porque es cuando yo me reparto las utilidades, y las utilidades técnicamente es cuando yo ya le deduje todos los gastos, ¿verdad? Entonces, ¿se puede hacer el mismo efecto? Se puede en algún momento aprovechar, digamos, lo mismo que fiscalmente se buscaba, pero sin que técnicamente o legalmente esté documentándolo como pago de dividendos. Perfecto. Nos Ahora, quedan ojo, tres perdón, preguntas. una aclaración. No es que pagar Y lo dividendos sea importante ilegal. es llegar a ser. Pagar dividendos como un gasto es lo que no se puede. De acuerdo. Tenemos 3 preguntas más. Aquí lo que se trata también es de ser creativos y buscar cuál es la manera de... ¿Hello? Sí. Sí, Okay. tuvimos hasta creativos. Se trabó. No, que lo que trata uno es de ser creativo y pensar, como dirían, fuera de la caja y llegar al objetivo que uno necesita sin salirse dentro del marco de ley, ¿verdad? Eso es súper importante. Hay formas de jugar dentro del marco de la ley, ¿verdad? Donde uno, si no se sale, pues simplemente está operando en ley y se puede llegar a tener el mismo objetivo que la gente necesita. Digamos, es una práctica, sobre todo anteriormente, era bastante común, lamentablemente, porque era fuera de ley, la compra de facturas. Muchos utilizaban esta técnica para deducir y no pagar impuestos. Y cuando uno está bien asesorado, puede llegar a tener un pago similar del lado de impuestos sin necesidad de hacer nada fuera de ley, ¿verdad? Buenísimo. Tenemos 4 preguntas más que vamos a ver cuántas nos da tiempo antes de las 6. 7, perdón. Esta viene de Emilio Escamilla, similar un poco a la primera. ¿Cómo podemos aprovechar los invoices de Facebook y de G Suite, de Google? Ok, miren, eso básicamente es pagando la retención del impuesto y pues, la respuesta sencilla sería eso, ¿verdad? Tienes que pagar la retención que la ley te dice. Generalmente es un 15%, hay una tablita y dependiendo del concepto de lo que a mí me estén facturando, pago sobre la tabla, pero generalmente es el 15% y pagando la retención del 15% yo puedo deducir esos gastos. Es importante analizar el caso, nuevamente como les decía con anterioridad, porque si yo estoy en una empresa del 7%, voy a pagar ese 15% por gusto. No es que en sí, digamos, no esté obligado, pero se puede hacer una mejor estructura para no estar pagando impuestos por gusto en una empresa que no me va a servir de nada ese gasto y solo voy a pagar un 15% más por lo que ya pago de publicidad o lo que pago por mi Google Apps o lo que sea, ¿verdad? Perfecto. Después de esto tenemos, ¿cuál sería su recomendación para las retenciones de mi casa matriz con descripción de profit? Sí, yo es lo primero que preguntaría, espero que espectador anónimo no trabaje en SAT, ¿verdad? O sí, por eso puso anónimo. No, bro. Miren, no sé, profit significa utilidad, ¿verdad? No sé exactamente qué estará reteniendo casa matriz con esa descripción de profit. De entrada les diría, habría que modificar esa descripción porque es una descripción que podría llegar a ser ajustada y que les podrían llegar a decir que eso no es un gasto necesario para generar renta y sería bien fácil poder en algún momento generar un ajuste por eso si yo fuera SAT, porque en algún momento les puedo decir nada de lo que yo retenga como profit, me lo pueden decir que es un tema como un gasto, ¿verdad? Entonces, muchas veces esto lo hacen porque a nivel de otras jurisdicciones, el mismo Estados Unidos, lo que sucede es que van más sobre lo que yo generé bancariamente y lo que yo saqué bancariamente. Entonces, al final, ¿qué concepto le doy? Es lo de menos, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala sí tenemos otro tipo de legislación y creo que ese tema de mandar una retención o una factura o un gasto con profit sí puede ser riesgoso. Gracias. Nos quedan 2 preguntas más. ¿Las dietas se deben facturar o se pueden soportar solo con recibo? Ambas se pueden hacer de ambas formas, depende si el que recibe las dietas es empleado o no, ¿verdad? Si no es empleado, tiene que facturarlas. Si es empleado, las puede facturar o se pueden documentar por recibo. Cada una tiene sus bemoles, ¿verdad? De cómo se tienen que documentar, dependiendo si se está haciendo por medio de factura o por medio de recibo. Perfecto, muchas gracias. Y por último, ¿existe la bolsa en Guatemala de parte de Roger Sosa? Asumo que hablan de la bolsa de valores.
Sí, existe bolsa de valores en Guatemala, no funciona como el Stock Exchange de Estados Unidos, ¿verdad? No se negocian acciones, no se negocian deuda, no se negocia bonos, ¿verdad? Simplemente es una bolsa, casi que es un club privado de la banca, donde lo que se hace es negociar acciones de la banca, pero se negocian entre ellos, digamos, ¿verdad? Y se negocian bonos bancarios y se negocia también un tema que se llama reportes, ¿verdad? Que es básicamente cuando una cosa técnica en los bancos que se llama cuando están fuera de encaje y que necesitan plata para cumplir con la regulación del banco. Muchas gracias, Brian Omar, perdón. Para servirles. Gracias por el tiempo. Si tienen en un minuto algo con qué cerrar, algún mensaje final o una invitación. Bueno, yo les diría que es bien importante que puedan asesorarse, no dejen el tema fiscal. Sé que a uno lo afana el tema del crecimiento del negocio y todo, pero créanme que el tema fiscal los puede acompañar a crear una estructura muy sólida. No hagan como nos ha pasado con muchísimas empresas, que lo que es esto chistoso que usan hasta la misma descripción para autodescribirse cuando dicen, es que mira, aquí todo se creció como que si fuera la tienda del barrio. ¿Verdad? Aquí simplemente crecimos y fue un desorden y ahora necesitamos ordenarnos porque esto es un caos y se va a implosionar. Entonces, asegúrense, es importante crear una estructura para su crecimiento, porque al final cada crecimiento y cada etapa del negocio requiere una estructura más sólida, así como no pueden tener los mismos cimientos para un edificio de 4 niveles que de 20, ¿verdad? Si su negocio ya va por 40, tienen que tener cimientos más fuertes, estructuras más sólidas, y eso es precisamente lo que un asesor fiscal capacitado les puede brindar. Perfecto. Yo me Muchísimas uno a gracias. los Brian, ¿algún comentarios de Omar comentario y final? les diría que uno de los mayores problemas, sí, yo me uno a los comentarios de Omar y uno de los mayores problemas es el desconocimiento, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que más se tiene que cuidar uno. Uno no puede ser todólogo en todas las cosas que emprenda. Entonces yo les diría a ustedes que tienen sus propios negocios, enfóquense en lo que ya saben hacer, enfóquense en cómo vender más y pues deleguen el tema financiero pues a expertos que al final nos dedicamos a esto en el día a día y tenemos varios insights interesantes siempre del entorno que nos rodea, ¿verdad? Entonces, no tomen decisiones sin consultarlo, ¿verdad? La sabiduría está en el consejo de muchas personas, entonces les diría, asesórense bien si van a tomar algún tipo de estrategia para no cometer el tipo de errores y más allá de ahorros, les generen multas y sobrepago de impuestos. Buenísimo. Pues yo quiero tomarme el tiempo para agradecerles a todos, a los tres que nos acompañaron, a Juanse por su gran moderador y por traer estos speakers a la mesa, y a Omar y Brian, en verdad creo que todos aprendimos bastante. Les quiero recordar a la audiencia que vamos a tener otro webinar el jueves en el cual van a poder tener unas discusiones más uno a uno con Brian y Omar sobre estrategias fiscales y ahorros. Entonces, no duden en unirse. Los esperamos y gracias a todos por acompañarnos. La sesión también va a estar disponible en YouTube para que la puedan ver más tarde por si tienen cualquier pregunta. Y Omar ahí mandó al chat su información por si tienen algunos detalles o preguntas que quisieran darle seguimiento. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Una feliz noche a todos. Se cuidan bastante.